Hoy nos vamos a meter de lleno en un pasaje que a simple vista parece, no sé, bastante directo, pero que es una verdadera joya teológica. 1 Corintios 15:45. Totalmente. Y las fuentes que tenemos nos invitan a hacer un análisis casi forense del griego original. Sí. Nuestra misión, siguiendo estos análisis, es desentrañar cómo cada palabra que elige Pablo construye un argumento muy específico. ¿Y cuál sería ese argumento? Que la resurrección de Jesús no fue, digamos, una simple reanimación de un cuerpo de carne y hueso, Ajá. sino una transformación a una existencia de naturaleza completamente nueva. O sea, una existencia espiritual. Exacto. La pregunta que plantean estas fuentes es fascinante. A ver si lo pongo en términos simples. Jesús resucitado, ¿era como una persona que se pone un traje nuevo, con superpoderes? ¿O era más como una oruga que se convierta en mariposa? O sea, un cambio de apariencia o un cambio fundamental en lo que es. Esa es la distinción clave. Y según los análisis que revisamos, cada pista gramatical que Pablo deja en este versículo apunta sin duda hacia la mariposa. Hacia la transformación total. Hacia una transformación de la esencia misma del ser. De acuerdo, pues vamos a ello. Empecemos con la primera pista, que parece ser el eje de todo esto. El verbo griego ginomai. Ginomai, sí. Que se traduce como llegar a ser o convertirse en. A primera vista no parece tan polémico. ¿Cierto? Y la objeción más común que las fuentes exploran es bastante lógica. Alguien podría decir, un momento, ese verbo a menudo solo describe una característica. Claro, como cuando decimos, el día se hizo soleado. Exacto. El día no se transformó en un sol, simplemente adquirió una cualidad. Se podría argumentar que es un simple verbo copulativo que une a un sujeto con un atributo. Pero, ¿es siempre así de simple? Porque los análisis que tenemos sobre la mesa sugieren que esa palabra tiene un rango de significado mucho más potente. Mucho más. Y aquí es donde la investigación se pone de verdad interesante. Las fuentes no teorizan en el vacío. Lo que hacen es presentar una avalancha de ejemplos del propio texto bíblico. Del mismo texto. Del mismo texto, donde ginomai no describe un cambio de cualidad, sino una transformación total de sustancia. Son ejemplos imposibles de ignorar. A ver, dame el más contundente. Empecemos con uno muy visual. La esposa de Lot. El texto griego dice que ella egeneto, que es una forma de ginomai, una columna de sal. Uf. Pensemos en eso un momento. El texto no dice que ella se puso rígida como una columna de sal o que adquirió cualidades salinas. No, claro. Dice que su sustancia cambió. Un ser humano de carne y hueso se convirtió en un mineral. Vaya, eso no es un cambio de atributo. Es un cambio de categoría de ser, de orgánico a inorgánico. Totalmente. Usar el mismo verbo para el día se hizo soleado y una mujer se convirtió en sal, ya nos dice que hay que prestar muchísima atención al contexto. Exactamente. Y no es un caso aislado. Pensemos en la vara de Moisés. El texto usa de nuevo egeneto para decir que la vara llegó a ser una serpiente. De madera a un animal vivo. De un objeto vegetal a un reptil vivo que respira. Y luego, el proceso se invierte. La serpiente vuelve a llegar a ser una vara. Es una metamorfosis en ambos sentidos. Es que es increíble. Si el lenguaje de la época usaba este verbo para algo tan radical, nos obliga a preguntarnos por qué deberíamos ser conservadores al aplicarlo a la resurrección. Precisamente, que se supone que es el milagro transformador por excelencia. Claro. Y los ejemplos siguen. En Egipto, el agua del Nilo, egeneto, llegó a ser sangre. En las bodas de Caná, el agua egeneto llegó a ser vino. Y nadie diría que el agua simplemente sabía a vino. No para nada. El texto es claro. Su naturaleza fue alterada. Incluso en la tentación del desierto, se le pide a Jesús que haga que las piedras genontai, otra forma de ginomai, lleguen a ser pan. De mineral a alimento. Entendido. La evidencia es abrumadora. El verbo por sí solo no prueba nada, pero su uso consistente en la Biblia para estos cambios de sustancia establece un precedente muy sólido. Correcto. O sea, si Pablo quería comunicar una transformación de naturaleza, de un cuerpo físico a uno espiritual, ginomai era la palabra perfecta y además ya estaba establecida para eso. La gramática no solo lo permite, sino que lo respalda con un historial de uso clarísimo. La elección de este verbo es la primera gran pista que nos dice que Pablo está hablando de algo más que una simple reanimación. De acuerdo.
el verbo por sí solo ya es un caso muy sólido para un cambio de naturaleza, pero los análisis que leemos no se detienen ahí. No. Señalan que si miras la frase que sigue, un espíritu vivificante, Pablo añade otra capa de evidencia. Y, honestamente, esa pequeña palabra a mí me parece casi un detalle de relleno. ¿De verdad tiene un peso tan importante? Parece insignificante, pero gramaticalmente es crucial. Aquí es donde los análisis se ponen muy, muy sutiles. La pregunta es, ¿por qué Pablo no dijo simplemente que Jesús se convirtió en espíritu vivificante? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, según argumentan las fuentes, es la que existe entre describir una cualidad y asignar una categoría. Es como decir que alguien se convirtió en un ciudadano. Ah, No solo estás diciendo que ahora tiene cualidades cívicas, lo estás moviendo a una nueva clasificación de ser. Ser ciudadano es una nueva identidad. ya veo. Al decir que Jesús llegó a ser un espíritu, Pablo no solo le está dando una nueva descripción, Lo está cambiando de categoría. exacta, lo está trasladando a una nueva clase de seres, la clase de los seres espirituales. No se trata solo de lo que hace, dar vida, sino de lo que es en su esencia, un espíritu. Es una afirmación sobre su naturaleza. Exactamente. Se convierte en miembro de esa clase. Es una declaración ontológica, para usar el término técnico. Y lo interesante es que las fuentes añaden que incluso si se omitiera el artículo, la idea de un cambio de naturaleza no desaparecería del todo. Ah, ¿no? No. El énfasis se inclinaría un poco más hacia la cualidad, sí, pero la fuerza del verbo ginomai, que ya discutimos, seguiría apuntando a un cambio fundamental. Sin embargo, la presencia del refuerza el argumento de forma explícita. Esto es fascinante a nivel de la frase, pero ¿cómo encaja en el panorama general? ¿Por qué Pablo era tan meticuloso aquí? ¿Cuál es el gran argumento que está construyendo en todo el capítulo 15? Esa es la pregunta clave, porque ningún versículo existe en el vacío, y el contexto del capítulo 15 es absolutamente fundamental. Para entenderlo, tenemos que recordar a quién le escribía. A los corintios. Sí, que vivían inmersos en la filosofía griega, que a menudo despreciaba el cuerpo físico. Para muchos pensadores griegos, la salvación era la liberación del alma de la prisión del cuerpo. Claro, la idea de una resurrección física les sonaría absurda. Querían ser, no sé, fantasmas etéreos, no volver a un cuerpo. En cierto modo, sí. En contraste, el pensamiento hebreo veía al ser humano como una unidad integral, un alma encarnada. La esperanza no era escapar del cuerpo, sino la restauración de la persona completa. Y Pablo está navegando entre esas dos corrientes. Exacto. No aboga por una simple reanimación del cadáver, que a los griegos les horrorizaría, pero tampoco por un alma sin cuerpo. Propone una tercera vía, una transformación. ¿Una transformación a un nuevo tipo de cuerpo? Precisamente. Y para construir este argumento, establece una serie de contrastes, de antítesis, a lo largo del capítulo. Es como si construyera una escalera, peldaño a peldaño, para llevar al lector de un nivel de existencia a otro. A ver. Dice, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, Ujú. se resucita en poder. Está creando una brecha enorme entre el antes y el después. No son pequeñas mejoras, son opuestos absolutos. Precisamente. Y culmina con el contraste más importante. Se siembra un cuerpo natural, soma psicón, se resucita un cuerpo espiritual, soma pneumaticon. Ah, Y justo después de establecer esa dualidad, introduce nuestro versículo, el 45, como la explicación fundamental de por qué esto es así. Funciona como la clave de bóveda de todo su arco argumental. entiendo. Es como si dijera, les he mostrado todos estos contrastes y ahora les voy a dar el principio teológico que lo sustenta todo. Exacto. Dice, así también está escrito. El primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente. Sichen Somsan. Eso corresponde directamente al cuerpo natural. Soma Sekikwen. Basado en el alma, en la psique. Correcto. Luego establece el paralelo. El último Adán, un espíritu que da vida. Pneuma sopoion. Y eso corresponde directamente al cuerpo espiritual. Soma pneumaticon. Basado en el espíritu, el pneuma. El contexto es ineludiblemente el de un cambio fundamental, de un tipo de existencia a otro. No hay otra forma de leerlo en su contexto. De acuerdo, tiene mucho sentido. El versículo no es una idea aislada, es la conclusión lógica de todo su argumento.
pero se me ocurre una objeción, y creo que las fuentes la mencionan. A ver. ¿No podría ser que la palabra espíritu aquí sea solo una metáfora de poder? Quizás Jesús no se transformó en un ser espiritual, sino que simplemente recibió un poder espiritual para dar vida. Como un superhéroe que obtiene una nueva habilidad. Exacto. Es una interpretación posible, y las fuentes la abordan de frente. Y argumentan que esta idea se desmorona cuando la contrastamos con otras partes del Evangelio, específicamente con Juan 5:21. En ese pasaje, mucho antes de su muerte y resurrección, Jesús hace una afirmación asombrosa. Sí, lo recuerdo. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Exactamente. Él ya reclama tener el poder de resucitar y dar vida. Un poder que ejerce, por ejemplo, con Lázaro. Un momento, eso lo cambia todo. Si Jesús ya tenía el poder de dar vida antes de morir, Ajá. entonces el cambio que describe Pablo en la resurrección no puede ser la adquisición de ese poder. Sería redundante. Esa es la conclusión a la que llegan los análisis. Si la resurrección no le dio un poder que ya tenía, entonces el cambio descrito en 1 Corintios 15:45 debe referirse a algo más profundo. No a una nueva habilidad. Sino a un cambio en su propia naturaleza. La resurrección no fue la fuente de su poder para dar vida, fue el evento que transformó su propio modo de existencia en la misma esencia de ese poder. Él mismo se convirtió en su ser en espíritu dador de vida. ¿Eso es? ¿Bien? Creo que las piezas del rompecabezas encajan. A ver, si recapitulamos, el argumento que presentan nuestras fuentes se sostiene sobre 3 pilares interconectados, ¿no? Primero, la elección del verbo ginomai, llegar a ser, que tiene un historial bíblico claro de describir transformaciones de sustancia. De varas a serpientes y de agua a vino, el precedente es innegable. Segundo, el uso del artículo 1 en la frase un espíritu, que gramaticalmente sugiere un cambio de categoría, la entrada a una nueva clase de ser, una afirmación sobre su nueva identidad. Ajá. Y tercero, el contexto abrumador de todo el capítulo 15, donde Pablo construye metódicamente un argumento sobre el contraste absoluto entre un cuerpo físico, terrenal, y uno espiritual, celestial, usando nuestro versículo como la explicación culminante. Visto todo en conjunto, el análisis de las fuentes sugiere que el lenguaje de Pablo es todo menos casual. Cada elemento, desde el verbo hasta el artículo y la estructura, parece construir deliberadamente un caso coherente. Sí. La imagen que emerge es la de una resurrección que no es una vuelta a la vida anterior, sino una trascendencia. Un salto, si quieres, a una nueva forma de existencia. Una existencia espiritual. Realmente es un análisis que nos obliga a mirar más allá de la superficie del texto y a apreciar la precisión del pensamiento del autor. Ciertamente. Y nos deja con una idea final para reflexionar. A ver. Si la resurrección, tal como la describen estas fuentes a través del lenguaje de Pablo, implica una transformación tan fundamental en la naturaleza del ser, de lo físico a lo espiritual, ¿qué nos dice eso sobre la relación entre el mundo material y el espiritual? A menudo los imaginamos como 2 reinos separados, casi opuestos, pero este texto podría sugerir que no son dominios separados, sino etapas en un continuo de existencia, y que es posible una transición, una metamorfosis, de uno a otro.